Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre un tema realmente interesante y de completa actualidad como son los fenómenos de contagio, que llamamos epidemias o pandemias en función del alcance geográfico. Hoy es 30 de marzo del 2020, estamos en la tercera semana de confinamiento aquí en España, una medida con la que intentamos frenar la tasa de contagio de este famoso coronavirus, ¿no? Que nos está afectando y que está lamentablemente dejando pues unos números que nos abruman. Hoy son cerca de 7.300 muertos, a los que lamentablemente pues, se añadirán pues, más personas a lo largo de estos días. Y para muchos de nosotros, entre los que me incluyo, pues están siendo unos días de bastante impotencia, porque lo único que podemos hacer es pues, permanecer en casa y esperar. Para otros, y estoy pensando en los médicos, en los enfermeros, en técnicos sanitarios, pues están siendo unos días muy duros, de intenso y arriesgado trabajo, tratando de mitigar en la medida de lo que pueden los efectos de esta enfermedad. Para los que nos tenemos que quedar aquí en casa, pues una forma responsable de pasar este tiempo es aprovecharlo. Y qué mejor manera que, ya que estamos estudiando teoría de redes, que estudiar este tipo de fenómenos para los que de forma intuitiva entendemos que la red de interacción entre las personas pues tiene que jugar un papel muy importante. Así que lo que os propongo es un vídeo en el que voy a tratar de acercarme y voy a tratar de explicar este tipo de fenómenos de contagio. Lógicamente no pretendo que nos convirtamos en expertos en epidemiología, pero yo creo que sí que podemos curiosear y llegar a comprender bastante bien, bueno, pues cómo se estudian este tipo de fenómenos complejos, cómo se modelan y cómo se pueden incorporar algunos de los conceptos de teoría de redes que hemos estado viendo durante los temas anteriores. El tema está dividido en tres grandes bloques, pero antes de abordarlos lo que voy a hacer es una sencilla introducción sobre cómo se formalizan los fenómenos de difusión, diferenciando entre los procesos de adopción, procesos de adopción, por ejemplo, de innovaciones, de tecnologías, de modas, de lo que serían procesos de contagio, propiamente dicho, que son los que subyacen en los fenómenos de difusión de enfermedades o epidemias, que son los que nos interesan. En el primer bloque lo que vamos a ver son, digamos, el núcleo de los modelos que se utilizan en epidemiología, que son los llamados modelos compartimentados, los modelos SI, SIS, SIR. Dejando a un lado las siglas, lo que vamos a ver son, digamos, modelos muy sencillos de la dinámica de la población, que se van a formalizar mediante un conjunto de ecuaciones diferenciales. Vamos a ver algunos conceptos interesantes, en particular el concepto de R0, que se utiliza mucho en epidemiología, que es el número reproductivo básico, y que se utiliza como predictor de la capacidad de contagio de un patógeno. Y entendiendo cómo se calcula este número, pues podemos entender cómo medidas de reducción de la movilidad de las personas, como las medidas de confinamiento que actualmente estamos haciendo aquí en España, pues permiten reducir esa agresividad de contagio de una enfermedad. En un segundo bloque lo que vamos a hacer es incorporar un poquito más de sofisticación, suponiendo que existe una red de interacción entre los individuos, una red que es la que permite, en definitiva, la transmisión y la difusión de una enfermedad. Y lo que vamos a ver es que la presencia de algunos individuos extraordinarios en el sentido de que son personas que van a tener un número de contactos muchísimo más grande que el resto, lo que llamamos hubs en teoría de redes, bueno, pues la presencia o la existencia de estos hubs en las redes de interacción es la que va a determinar significativamente la dinámica de una epidemia. Y finalmente lo que vamos a ver son modelos más sofisticados que se emplean actualmente en el estudio de fenómenos de difusión de enfermedades, que son los llamados modelos de metapoblación. Y en particular vamos a ver cómo en estos modelos de metapoblación podemos incorporar
dinámicas de movilidad de las personas para estudiar y para entender los fenómenos de difusión de enfermedades. En definitiva, este tema es un tema realmente apasionante, sin lugar a dudas, y que nos va a plantear una serie de cuestiones, todas ellas muy interesantes, desde cómo, por ejemplo, formalizar pues, un problema, un fenómeno tan complejo como es una epidemia, y en concreto como pueda ser una pandemia, la pandemia del coronavirus que estamos sufriendo actualmente, a cómo estudiar e inferir conclusiones que nos puedan ser útiles para entender cómo funcionan este tipo de fenómenos complejos, e incluso cómo es posible incorporar en nuestros modelos información que actualmente tenemos muy amplia sobre cuestiones de demografía, sobre cuestiones de movilidad de las personas a diferentes niveles, movilidad urbana, de transporte aéreo, etcétera, para construir modelos que nos permiten obtener predicciones muchísimo más precisas de la dinámica de una epidemia. Y sin más preámbulo, pues vamos con este tema. Voy a proponer una sencilla clasificación de los modelos de difusión. No es una clasificación completa ni exhaustiva. Es una clasificación quizá algo personal, pero que desde mi punto de vista pues, me resulta útil para tratar de entender los diferentes modelos de difusión. Podríamos clasificar los modelos de difusión en primer lugar atendiendo a la interacción entre los agentes, y así nos podemos encontrar con lo que yo llamo modelos de población. Son modelos en los que no se formaliza explícitamente esa interacción individual entre agentes, sino lo que hacemos es pues formalizar una interacción global entre grupos, entre grandes grupos de agentes. Aquí podríamos incluir pues, los modelos clásicos compartimentales que se estudian en epidemiología. Podemos encontrarnos también con modelos que yo llamo modelos de redes, donde aquí sí que formalizamos explícitamente esas interacciones entre agentes y concretamente ese mapa de interacciones entre o agentes individuales o grupos de agentes homogéneos. Y entonces, lógicamente, esos agentes o grupos de agentes van a formar nodos y las relaciones o interacciones entre estos nodos pues, constituyen una red. Y lo que vamos a hacer es estudiar cómo interactúa cada nodo con sus vecinos en esta red. También podríamos clasificar los modelos pues, atendiendo al mecanismo de difusión. Como ya señalábamos en la introducción, pues vamos a encontrarnos con modelos donde el mecanismo pues, es un proceso de adopción o modelos donde el mecanismo pues, es un proceso de contagio. Vamos a detallar un poquito más estos dos tipos de modelos o mecanismos de difusión. En los modelos de adopción, la difusión se va a modelar como un proceso de adopción. Y un proceso de adopción no es más que una decisión que ha de tomar cada individuo. En el caso más sencillo, por ejemplo, pues tenemos aquí un individuo representado por este nodo blanco V y que ha de decantarse, ha de escoger entre dos opciones que son la opción roja o A o la opción azul o B. El punto relevante es que la decisión de este individuo se ve influenciada por las decisiones que han tomado sus vecinos. Normalmente no es tanto el número de vecinos como el peso relativo de vecinos que han tomado cada una de las decisiones. Pueden existir incentivos para alinearse con el comportamiento mayoritario de mis vecinos o para huir de ese comportamiento mayoritario de mis vecinos. Entonces aquí aparece el concepto de externalidades de red. Externalidades de red que lo que definen no es más que la utilidad que uno obtiene por disfrutar de un determinado bien va a depender del número de individuos que ya consumen ese bien. Entonces podemos tener externalidades de red positivas en el sentido de que cuantos más personas consuman ese bien pues vamos a obtener una mayor utilidad. El mejor ejemplo que podemos encontrar pues es el servicio de WhatsApp. Si yo dispongo de WhatsApp y nadie en mi red personal o familiar o de trabajo dispone de WhatsApp, pues la utilidad que me aporta esta herramienta pues es nula. Y conforme más personas o individuos de mi red social van teniendo este servicio de WhatsApp, pues lógicamente la utilidad de WhatsApp se incrementa.
Pero también pueden existir externalidades negativas, en el sentido de que cuantos más usuarios, la utilidad disminuye. Es el caso de lo que en economía se llaman bienes exclusivos. Por ejemplo, si en mi entorno, mi red social, la mayoría de las personas pues no disponen de un iPhone y yo considero que un iPhone es un bien que otorga exclusividad, pues yo voy a tener un incentivo, digamos, a decantarme por esta opción que es minoritaria en mi red social. El punto de este tipo de modelos que se basan en procesos de adopción es, en definitiva, tratar de estudiar cómo se propaga esta cadena de decisiones de los individuos en una determinada red. Los modelos de difusión, en definitiva, lo que tratan de estudiar son, digamos, problemas de sincronización. Problemas en los que, bueno, pues los individuos lo que tratamos de hacer es de sincronizarnos, de hacer corresponder nuestras decisiones pues con las decisiones mayoritarias de aquellas personas más próximas con las que interactuamos, que en términos de red es lo que llamamos un vecindario. Si lo ilustramos de forma sencilla con el siguiente ejemplo, donde, bueno, pues tenemos aquí una pequeña red de 6 individuos, vamos a suponer que todos ellos están, bueno, inicialmente coordinados en la utilización de una herramienta como pueda ser WhatsApp. Y de repente, dos de estos individuos de forma espontánea lo que deciden es cambiar, pasarse a Telegram. Vamos a suponer que todos los individuos bueno, pues utilizan una sencilla regla de decisión que es, bueno, pues yo miro a mis vecinos y si 2/5 partes de ellos, es decir, el 40% de ellos, bueno, pues al menos el 40% de ellos han pasado a Telegram, pues yo también me voy a pasar a Telegram. ¿Qué es lo que ocurre después de este cambio espontáneo inicial de estos dos individuos? Bueno, pues que los nodos R y T pues revisan sus decisiones, ven que 2 de sus 3 vecinos se han pasado a Telegram y ellos también pasan a Telegram. Lo cual supone que los nodos S y U también tengan que revisar sus decisiones. Ahora ven que 2 de sus 3 vecinos están en Telegram y ellos también deciden pasarse a Telegram. Y finalmente lo que tenemos es una red donde inicialmente estaban todos utilizando WhatsApp, pues ahora finalmente están todos utilizando Telegram. Este tipo de problemas son lo que se llaman fenómenos de cascada. Y se suelen estudiar en los modelos de adopción. Si tenéis interés en este tipo de, digamos, de problemas, pues yo os recomiendo la lectura del capítulo 16 del libro de Networks, Krauss and Marquez de Easley and Kleinberg. A diferencia de los modelos de adopción, donde el cambio de estado en un individuo va a depender del estado de los vecinos, pues en los modelos de contagio, digamos que ese cambio de estado va a depender de una interacción de 2 a 2. Es el proceso típico pues, que todos entendemos de un contagio de una enfermedad, por el cual bueno, pues una persona infectada pues, interactúa con otra persona susceptible de contraer la enfermedad y le contagia la enfermedad. En los modelos epidemiológicos lo que vamos a definir son o a poner nombre a los diferentes estados por los que puede pasar una persona. Y esto es lo que va a dar origen a los diferentes tipos de modelos. Desde el modelo más sencillo, que es el llamado modelo SI, que corresponde a las siglas de Susceptible Infected, un individuo puede estar en uno de estos dos estados, o estar sano y susceptible de enfermar, o estar enfermo y con capacidad de infectar a otros individuos sanos. O el modelo un poquito más general, SIS, Susceptible Infected Susceptible, por el cual bueno, pues una persona que está enferma puede recuperarse y superar la enfermedad, pero puede volver a enfermar posteriormente si vuelve a encontrarse con una persona infectada. O el modelo SIR de Susceptible Infected Recovered, en el cual pues bueno, pues una persona infectada puede, digamos, superar la enfermedad y convertirse en una persona, digamos, recuperada porque adquiere cierta inmunización y por lo tanto ya no es susceptible de volver a enfermar, o simplemente que esa persona muere y entonces deja de formar parte del grupo de personas susceptibles simplemente porque es eliminada del proceso. No vamos a entrar en más detalles de estos modelos, puesto que los vamos a desarrollar posteriormente. ¿Y ahora qué hacemos? Queremos estudiar un fenómeno como la pandemia de coronavirus que nos está afectando. Ya sabemos algunas cosas. Sabemos que es un fenómeno de difusión, en este caso de un patógeno, de un bicho, que es el coronavirus.
Y también sabemos que bueno, pues la transmisión pues responde a un mecanismo de contagio, ¿no? Un mecanismo por el cual una persona que está sana, susceptible, bueno, pues se topa con una persona infectada y tiene la mala suerte de contraer la enfermedad. Y estos procesos, esta cadena de transmisiones, de contagios, se reproduce bueno, pues a lo largo del tiempo y del espacio. Pero hay multitud de otros aspectos, aspectos, por ejemplo, puramente biológicos o médicos, por ejemplo, que las personas pueden estar infectadas pero no mostrar sintomatología e incluso no tener un periodo donde no infectan, o las personas pueden estar infectadas y manifestar la enfermedad y en una sintomatología muy variada, desde síntomas leves hasta requerir hospitalización o, por ejemplo, bueno, pues cuidados intensivos, que una gran parte de las personas pues superan la enfermedad y adquieren inmunización y ya no vuelven a enfermar, pero lamentablemente otras personas pues fallecen. Eso son aspectos puramente biológicos o médicos, pero también hay otros aspectos importantes o relevantes que son los aspectos sociales, puesto que estamos diciendo que la transmisión se produce de individuo a individuo. Entonces resulta que tenemos que tener en cuenta cómo las personas interactúan, y las personas a lo mejor pues interactúan mayoritariamente en entornos más locales, por ejemplo en la familia, pero también bueno, pues se mueven, se desplazan, por ejemplo, desde las casas hasta el lugar de trabajo, desde las casas hasta el colegio, la universidad, y luego regresan, pero también hacen viajes entre ciudades, entre regiones, entre países, y en estos viajes lo que hacen es llevarse el bicho con ellos y consecuentemente la enfermedad. En definitiva, si nos damos cuenta, estamos ante un fenómeno muy complejo, tanto en sus aspectos biológicos y médicos, en este caso el patógeno, el bicho, en este caso el coronavirus, si es que es lo que nos interesa estudiar, como en sus aspectos más sociales. Es decir, tenemos bueno, pues muchas personas que están haciendo diferentes cosas y que pueden, influir en el desarrollo de una enfermedad. Y queremos construir un modelo, un modelo que tenga en cuenta, pues, si no todas o una parte de todos estos aspectos que hemos estado mencionando. Claro, uno puede pensar en un modelo tipo videojuego, ¿no? Donde reproduzcamos fielmente todos los detalles de las personas, cómo interactúan, cómo se mueven, incluso el propio entorno, el transporte, etc. El problema de este tipo de modelos tan sofisticados es que si la realidad, que ya es compleja, es difícil de interpretar, pues estos modelos complejos pues resultan también difíciles de interpretar. Entonces nos interesan proponer modelos más sencillos. Y lo que vamos a hacer es proponer el modelo más sencillo posible. Para ello vamos a recurrir a las matemáticas, en particular a las ecuaciones diferenciales ordinarias. Y vamos a proponer bueno, pues un modelo, o mejor dicho, una familia de modelos que se llaman los modelos compartimentados. Punto importante a tener en cuenta es siempre estar atento a las simplificaciones que contempla nuestro modelo en forma de suposiciones. Y saber en todo momento que bueno, pues todas las conclusiones que obtengamos en nuestro modelo, sobre todo si es un modelo muy simplificado, pues van a estar, digamos, limitadas por estas suposiciones. Y aunque pueden ser conclusiones útiles, tenemos que tener en cuenta que la realidad va a ser generalmente bastante más compleja. Los modelos compartimentados nacen en los años 30 y se construyen sobre la idea de que es posible resumir toda la dinámica de una población en la dinámica de unos pocos grupos que se llaman compartimentos y que van a corresponder a los diferentes estados en los que puede estar un individuo, pues sano, infectado o recuperado. Van a ser modelos dinámicos, puesto que un individuo puede ir cambiando de estado. Y lo que vamos a hacer es formalizar explícitamente la ecuación que define ese cambio de cada uno de los compartimentos o de cada uno de los posibles estados. Vamos a obtener la ecuación fundamental del modelo más sencillo posible que podemos construir, que es el modelo SI, un modelo donde los individuos pueden estar únicamente en dos estados: o están sanos, se dice que son susceptibles, puesto que pueden enfermar, o están infectados y por lo tanto pueden contagiar y transmitir la enfermedad. Vamos a suponer una población de n individuos, en principio constante, en un determinado momento, en un determinado instante t. ¿Qué es lo que tenemos en la población? Si la miramos, pues vamos a tener individuos que están infectados y vamos a tener ese individuos que van a estar sanos y consecuentemente susceptibles de ser contagiados.
Vamos a centrar nuestra atención en un individuo enfermo. ¿Cuál es la probabilidad de que este individuo se encuentre con un individuo sano? Recordemos la hipótesis de interacción homogénea, donde las probabilidades de interacción de todos con todos son las mismas. Bueno, pues las probabilidades de que un individuo enfermo se encuentre con uno sano, en una población donde tenemos S individuos sanos, pues es S partido N. Vamos a suponer, además, que todos los individuos, independientemente de su estado, pues mantienen pues, un número de relaciones que vamos a llamar K, una media de relaciones por unidad de tiempo. ¿Cuál va a ser el número esperado, por tanto, de individuos susceptibles, de individuos sanos con los que este individuo enfermo se va a encontrar? Bueno, pues va a ser K por esa probabilidad de encontrar un individuo sano. Añadamos ya, digamos, el último término. Bueno, pero es que en una interacción de un individuo enfermo con un individuo sano no quiere decir que de forma automática uno se contagie, sino que existe una probabilidad que vamos a llamar beta, que es la probabilidad de contagio. Si suponemos que la probabilidad de contagio es beta, ¿cuál va a ser el número esperado de individuos sanos que van a contagiarse? Bueno, pues es beta por ese número esperado anterior de encuentros con individuos sanos, que es K por ese partido N. Esto para un individuo infectado, pero es que en la población tenemos I individuos infectados, luego tendríamos que sumar este término I veces. Consecuentemente, si tenemos en cuenta esto para todos los individuos infectados, lo que vamos a obtener es lo que se llama la ecuación de cambio, o la tasa de cambio, o la velocidad de cambio del número de infectados, que va a corresponder al número esperado de individuos con los que se va a topar un individuo enfermo, ¿de acuerdo? Por la probabilidad de contagio y por el número de individuos infectados que ya existe en la población. Vamos a formalizar completamente este primer modelo, que es el modelo más sencillo SI. Lo primero que vamos a hacer es recordar los principales parámetros del modelo, y estos parámetros son los siguientes. En primer lugar, el parámetro beta, que representa el ratio de infección, o la probabilidad de que un individuo sano pues, se contagie al interactuar con un individuo enfermo. Y el segundo parámetro es este promedio K, que representa el grado medio de relaciones que un individuo tiene con otros individuos en la población. Hemos demostrado la ecuación que gobierna la velocidad de cambio del número de individuos enfermos y que depende de estos dos parámetros, de la probabilidad de infección, del ratio de infección y del grado medio. Como suponemos que la población es constante, podemos sustituir este valor del individuo sanos S por N menos I. La segunda ecuación que nos falta para definir completamente el sistema correspondería a la velocidad de cambio del número de individuos sanos, que lógicamente corresponde al valor al menos la velocidad de cambio del número de individuos enfermos, puesto que un individuo que enferma pues deja de estar sano. Podemos simplificar un poco las expresiones considerando, en vez de los números absolutos de individuos enfermos y de individuos sanos, considerando los valores relativos, que serían, digamos, los porcentajes, los ponemos aquí en minúscula, los porcentajes de individuos enfermos y los porcentajes de individuos sanos o susceptibles de enfermar. Y consecuentemente tendríamos, vamos a centrarnos en la ecuación principal, que representaría bueno, pues la tasa o la velocidad de cambio, en este caso del porcentaje de individuos enfermos. Vamos a estudiar qué dinámica digamos, representa o describe esta ecuación diferencial. Si queremos estudiar la dinámica de nuestro modelo SI, lógicamente lo que tenemos que hacer es bueno, pues, integrar nuestra ecuación diferencial y obtener las soluciones. Podemos hacer un análisis previo simplemente representando esta ecuación diferencial sobre lo que se llama el espacio de fases, el espacio formado por la posición y la velocidad, que representan las variables que forman esta ecuación. Es decir, en el eje de abscisas tendríamos la posición, en este caso I, que representa pues, esa tasa de individuos infectados, mientras que en el eje de ordenadas pues, vamos a tener la diferencial de I con respecto del tiempo, que es la velocidad, ¿no? de cambio del ratio de individuos infectados en la población. Si observamos con detalle esta ecuación, tenemos un término I al cuadrado, lo que realmente tenemos es una parábola, que es lo que se muestra en esta gráfica, esta parábola.
de todos estos puntos de la parábola, que lo que nos ofrecen es la velocidad de cambio del ratio de infectados para cada uno de los valores posibles de infección en la población, pues nos interesan los puntos de corte con el eje de abscisas. ¿Por qué? Porque corresponden a los valores, a los puntos en los cuales la velocidad se hace cero. Para llegar a estos puntos simplemente lo que tenemos que hacer es igualar la expresión de la derecha a cero. Vamos a tener dos puntos. El primero es evidente, es aquel valor que hace igual a cero, que es el punto de la izquierda, es decir, el punto donde en la población no existe ningún individuo infectado. Y el otro punto, si observamos este paréntesis, es justo exactamente el valor de i igual a 1, es decir, el punto donde toda la población se encuentra completamente infectada. El punto de la izquierda, el punto inicial, es un punto inestable, si nos damos cuenta, porque cualquier perturbación, cualquier aparición de individuos infectados, lo que va a generar son velocidades positivas, que van a llevar al sistema a mayor número de individuos infectados. Mientras que el punto de la derecha podemos observar que es un punto estable, ¿de acuerdo? Porque cualquier perturbación respecto a este punto genera una respuesta del sistema que nos devuelve otra vez a la situación de equilibrio. Luego, en nuestro modelo SI, el único punto de equilibrio y por lo tanto el estado estacionario que vamos a obtener en nuestro modelo en cuanto haya cualquier proceso de infección es el de una población completamente infectada. La solución a esta ecuación, una ecuación diferencial que es muy conocida y que se llama ecuación logística, pues es la función también muy conocida llamada función sigmoide, que es esta función de la derecha en rojo, esta función típica S, ¿no? Y que aparece es representativa de muchas dinámicas, por ejemplo, dinámicas poblacionales en modelos biológicos. Esta función en forma de S, bueno, pues está caracterizada por una primera fase de crecimiento exponencial, ¿de acuerdo? De hecho, la solución para valores iniciales, en este caso de infección muy pequeñito, pues se puede aproximar por una función exponencial y está gobernada por un parámetro que es la constante o la escala, la llamada escala de tiempo característico, que en este caso se puede demostrar que es igual a la inversa de beta por k, es decir, la inversa del número esperado de contagios, de segundos contagios que va a generar un individuo infectado. Si este número esperado es muy grande, vamos a tener una tau muy pequeñita y lo que vamos a tener es un crecimiento exponencial muchísimo más rápido, ¿de acuerdo? Mientras que si este número esperado es más pequeñito, lo que vamos a tener es una tau mayor y vamos a tener un crecimiento exponencial más lento. Esta función sigmoide alcanza un punto de saturación donde los crecimientos se van haciendo cada vez más lentos hasta alcanzar el nivel estacionario que va a corresponder pues, al punto de equilibrio que hemos deducido anteriormente y es el de una población completamente infectada, donde el patógeno está completamente difundido en la población. Luego, nuestro modelo SI lo que nos está diciendo es que bajo estas hipótesis, en cuanto un patógeno aparezca, este se va a difundir con mayor o menor velocidad hasta contagiar a todos los individuos de la población. Vamos a incorporar algo más de sustancia a este modelo tan sencillo que es el modelo SI, y vamos a deducir fácilmente los siguientes modelos, que son el modelo SIS y el modelo SIR. Lo primero que nos puede venir a la cabeza es que, bueno, en muchos casos, no en la mayoría, pero en muchos casos, los patógenos al final son vencidos, o bien por el sistema inmunitario, o bien por la acción de algún tipo de medicamento. Consecuentemente, un individuo enfermo, primeramente infectado, va a eliminar ese patógeno y va a pasar a ser, dos posibles estados. Vuelve a ser un individuo susceptible, un individuo sano, lógicamente, pero susceptible de volver a contraer la enfermedad si se enfrenta o se encuentra otra vez con este patógeno. Decimos que en este caso que el individuo no crea inmunidad, y consecuentemente lo que vamos a tener es un modelo SIS, es decir, los estados por los que puede pasar un individuo pues van a ser el estado sano, el estado infectado y otra vez el estado sano. Sabemos que la probabilidad de infección la hemos definido como beta, vamos a definir una segunda probabilidad
que vamos a llamar la probabilidad de recuperación, de superar la enfermedad, de que un individuo enfermo, infectado, bueno, pues pase otra vez a estar sano. Podría ocurrir, digamos, que un individuo que ha estado enfermo se recupera y crea inmunidad, ¿de acuerdo? Y al crear inmunidad, consecuentemente, en futuras ocasiones en las que vuelva a enfrentarse o encontrarse con el patógeno, no enferma, no se infecta y por tanto no vuelve a contagiar a otras personas. En este caso lo que tenemos es el modelo que se llama SIR, donde vamos a tener un tercer estado más. Vamos a tener el estado inicial de personas susceptibles que pueden enfermar con una probabilidad beta, y que con una probabilidad, los enfermos, con una probabilidad que va a ser U, van a recuperarse, creando inmunidad, pasando a un tercer estado que es el estado de recuperados. Vamos a formalizar nuestro modelo SIS, y lo primero que haremos es ponerle nombre al primer parámetro que hemos incorporado a los parámetros ya anteriores, ¿no? Y este parámetro no es más que mu, el ratio de recuperación, esa probabilidad de que un individuo infectado, bueno, pues se recupere y en este caso pasa a ser sano y susceptible de enfermar otra vez. A veces también podéis encontrar el cociente beta partido mu como con el nombre de ratio de difusión. La ecuación que gobierna, en este caso el modelo SS, pues es muy parecida a la anterior. Tenemos prácticamente una expresión semejante, igual, idéntica. Es beta por K por el número de individuos susceptibles de enfermar y por el número de individuos infectados. ¿Qué ocurre? Que restamos el valor esperado de personas, de individuos infectados que se recuperan, que es mu por i. En esta expresión lo que vamos a hacer es sacar factor común a mu. ¿Para qué? Para definir un nuevo parámetro, que será esta beta por K partido por mu, que se denomina el número reproductivo básico, el número reproductivo básico de R0, que es un parámetro muy importante utilizado en epidemiología. Si observamos a lo que vale esta R0, un número básico, número reproductivo básico, pues representa el número esperado de contagios que un individuo infectado genera si todos sus contactos, bueno, pues son personas susceptibles de enfermar. Denominando a este cociente, a esta multiplicación de parámetros beta por K partido por mu como R0, bueno, pues la ecuación que gobierna la dinámica de nuestro modelo SI quedaría de la siguiente forma. Podemos analizar la ecuación anterior, la ecuación diferencial anterior, que depende de este parámetro R0, este número reproductivo básico. Podemos hacer la pregunta, ¿qué ocurre cuando este número reproductivo básico es menor que 1? ¿De acuerdo? Algo que se verifica siempre y cuando, pensemos en la fórmula de este parámetro, siempre y cuando el numerador es más grande que el denominador, es decir, que el ratio de recuperación es mayor que este producto beta por K, que es este número esperado de segundos contagios que va a generar cualquier individuo infectado. Bueno, pues cuando esto ocurre, la parábola que podemos calcular en nuestro espacio de fases, pues se encuentra desplazada hacia la izquierda y muestra un único punto de equilibrio estable, que es exactamente el i igual a 0, el punto donde no existe ningún individuo infectado. La solución, lógicamente, va a ser una función exponencial decreciente, como la que se muestra aquí en la derecha, esta función roja. Una función exponencial que va a tener su escala de tiempo característico, pero que va a ser negativo y que nos va a llevar a una situación estacionaria donde el patógeno desaparece completamente de la población. Luego, lo que nos está mostrando este modelo es que en el caso de que el número reproductivo sea menor que 1, el patógeno desaparece de nuestra población. Podemos hacer un análisis semejante de nuestra ecuación diferencial, en este caso preguntándonos qué es lo que ocurre cuando el parámetro principal R0 es mayor que 1, algo que se verifica siempre y cuando la tasa de recuperación mu sea menor que este valor esperado de segundos contagios que genera un individuo infectado. Si representamos esta ecuación en el diagrama, en el espacio de fases, pues lo que vamos a obtener pues es una parábola semejante a la que obteníamos en nuestro modelo SI. Una parábola que muestra dos puntos de equilibrio, uno justo en el origen y un segundo punto de equilibrio estable, que va a ser un punto intermedio entre una población no infectada y una población completamente infectada, y que
podemos demostrar que este punto de equilibrio es igual a 1 menos 1 partido R sub 0. La solución a esta ecuación, bueno, pues ya la conocemos, es una función sigmoide, que representamos justo aquí a la derecha con esta función en forma de S de color rojo, que va a tener, bueno, pues lo que ya sabemos, un primer comportamiento, un primer régimen característico de crecimiento exponencial, que tendrá lógicamente pues una escala de tiempo característica que va a ser positiva, que alcanza un nivel máximo de velocidad y que luego, bueno, pues satura y termina por alcanzar un punto de equilibrio en el estacionario, que vamos a llamar un punto de una situación endémica, puesto que en este caso la enfermedad pues va a perdurar en la población. Este punto estacionario debemos entenderlo como un equilibrio dinámico, en el sentido de que en la población hay individuos que están infectados y que se recuperan y pasan a ser individuos sanos susceptibles de enfermar, y a la vez hay individuos susceptibles de enfermar que enferman y pasan a ser individuos infectados. Lo que ocurre es que el ratio de infectados y el ratio de individuos susceptibles pues permanece constante. ¿Qué es lo que nos está diciendo nuestro modelo SIS? Pues nos está diciendo que siempre y cuando que tengamos una R sub 0 mayor que 1, siempre vamos a tener una fase de crecimiento exponencial, que esta fase de crecimiento exponencial va a ser más rápida conforme este valor de R sub 0 sea más grande, miremos a la tau correspondiente, conforme el valor de R sub 0 es más grande, la tau es más pequeñita y vamos a tener una fase de crecimiento exponencial más rápida, y que además vamos a tener un nivel, una situación estacionaria endémica donde el patógeno perdura o persiste en la población, y la proporción de individuos infectados pues va a ser dependiente y tanto mayor conforme el valor de R sub 0 sea más grande. Miremos aquí en el valor estacionario, el 1 menos 1 partido de R sub 0. Conforme este R sub 0 es más grande, pues este nivel endémico se hace más grande. El último de los modelos compartimentados que vamos a ver, el modelo SIR, es muy parecido al modelo anterior SIS. La diferencia radica en el proceso de recuperación que va a ocurrir sobre los infectados, con probabilidad mu. Lo que ocurre es que estos individuos recuperados adquieren inmunización y ya dejan de ser susceptibles de volver a enfermar. Luego necesitamos definir un tercer estado, que va a llamarse R, de individuos recuperados. Lógicamente vamos a tener un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones diferenciales para cada uno de los posibles estados del sistema. La ecuación principal que gobierna la variación de los individuos infectados pues va a ser muy parecida a la ecuación que gobierna los infectados, la variación de los infectados en un modelo SIS. La diferencia radica en el término entre paréntesis, que representa, si recordamos, a la población susceptible de ser infectada, que en este caso va a ser 1 menos los que ya están infectados menos los que están recuperados. Esta es, digamos, la tercera variable que aparece en nuestro modelo. Lógicamente va a haber una tercera ecuación diferencial que va a estar gobernada por esta probabilidad mu, por este ratio de recuperación mu que opera sobre los individuos infectados. De igual forma que en el modelo SIS, esta ecuación va a estar gobernada por el parámetro R sub 0, por este número reproductivo básico. Y de igual forma vamos a poder definir un umbral, un valor, digamos, límite R sub 0 igual a 1, que va a diferenciar dos regímenes, un régimen de crecimiento exponencial o un régimen de decaimiento exponencial. A diferencia del modelo SIS, en el caso de los modelos SIR no tenemos una solución cerrada, sino que se suele aproximar mediante métodos numéricos. Por ejemplo, aquí se muestra en esta gráfica, bueno, pues la evolución temporal de las diferentes variables que definen nuestro modelo, la tasa de individuos infectados en rojo, la tasa de individuos susceptibles en azul y la tasa de individuos recuperados en verde, para un determinado valor de R sub 0, en este caso igual a 1.5. ¿Qué es lo que caracteriza la dinámica de un modelo SIR para estos valores de R sub 0 mayores que 1? Bueno, pues observemos
esta función de la tasa de individuos infectados en la población. Se va a caracterizar siempre porque va a existir una fase inicial de crecimiento exponencial que alcanza un máximo, a partir del cual le sucede una fase de decaimiento exponencial hasta que la enfermedad o el patógeno desaparece de la población. Y en el estado de estacionario podemos encontrarnos con una situación donde coexisten, conviven simultáneamente, pues individuos susceptibles, sanos, que no han pasado la enfermedad, individuos que han pasado la enfermedad, se han recuperado y han adquirido inmunización. ¿Por qué ocurre que se alcanza un punto en el cual cambia la dinámica de crecimiento a de decaimiento exponencial? Bueno, pues tenemos que pensar un poco en el proceso de contagio. ¿De acuerdo? Para que haya un contagio, un individuo enfermo debe encontrar una persona susceptible a la cual puede transmitir la enfermedad. ¿Qué ocurre? Pues que conforme va pasando el tiempo, el número de individuos susceptibles de enfermar se va reduciendo y a la vez va apareciendo en la población un mayor número de individuos inmunizados a los cuales no se les puede contagiar. Consecuentemente, el proceso de infección por el cual una persona infectada encuentra a una persona susceptible, pues se hace más lento que el proceso de recuperación por el cual una persona infectada se recupera. Y como este proceso se hace más lento, pues al final el número de infectados se van a ir recuperando y van a ir reduciéndose hasta desaparecer. ¿Qué ocurre si aumentamos el valor de esta R sub 0, de este número reproductivo? Pues lo que observamos es que conforme este número reproductivo se hace más grande, primero, la fase de crecimiento exponencial se hace más rápida. Además, el pico que se alcanza es más elevado. Y la población que pasa por la enfermedad y finalmente queda inmunizada, pues es también más grande. Lo podemos ver en las gráficas de los individuos recuperados, que conforme el R sub 0 es más grande, pues esta tasa de individuos que han enfermado y se han recuperado y por lo tanto se han inmunizado es mucho más grande. Los modelos compartimentados que hemos visto hasta el momento nos han permitido definir un parámetro, que es el parámetro R sub 0, que se emplea muchísimo en epidemiología, que hemos definido como el número reproductivo básico, y que se utiliza como un predictor de la capacidad de contagio de un patógeno. Por ejemplo, en esta tabla se recogen una serie de patógenos ordenados de mayor a menor R sub 0. Así en las posiciones superiores pues nos encontramos, por ejemplo, el sarampión o la tosferina, que tienen un valor de R sub 0 en una horquilla entre 12 y 18 y 12 y 17, mientras que en la parte inferior nos encontramos con el virus del ébola, que tiene un valor de R sub 0 en una horquilla de 2 y 3. No debemos confundir el valor R sub 0 con la letalidad de este patógeno. Está claro que el virus del ébola pues, tiene una letalidad muchísimo mayor que, por ejemplo, la tosferina. Una pregunta interesante que nos puede surgir es, bueno, ¿y cómo se calcula este valor R sub 0? Y la verdad es que existen básicamente dos procedimientos. Uno de ellos sería hacer un muestreo estadístico, es decir, bueno, pues en un proceso, en una epidemia, vamos a seleccionar una muestra de individuos que están infectados. A cada uno de ellos vamos a hacer un seguimiento a los contactos y vamos a contar, bueno, cuántos de estos contactos durante el tiempo en el que el individuo que está infectado tiene capacidad de infección, pues cuántos de estos contactos se infectan. Hacemos un promedio y obtenemos, bueno, pues un estimador de este estadístico, que respondería directamente a la definición del concepto de R sub 0. El problema de este procedimiento es que es un procedimiento un poquito más lento y más costoso en el tiempo. Hay que hacer el muestreo, hay que hacer el seguimiento de los contactos, etc. Otra manera más sencilla y mucho más rápida pues sería utilizar los modelos que ya conocemos y hacer un ajuste de regresión, es decir, encontrar el valor del parámetro que mejor permite explicar los datos que tenemos poblacionales.
Lógicamente ambas técnicas van a dar valores diferentes de R0. Pues estamos realizando cosas distintas. Una cosa es calcular el valor de un estadístico y otra cosa es hacer resolver un problema de regresión. En esta tabla lo que os ofrezco es un resumen de los diferentes aspectos, desde mi punto de vista más importantes, de los 3 modelos compartimentados que hemos visto hasta el momento. El primero de ellos, que es el modelo más sencillo, el modelo SI, cuya principal característica es que no tiene freno al contagio, y por lo tanto tampoco vamos a poder definir un umbral que separe una fase inicial de crecimiento de una fase de decaimiento, ¿de acuerdo? El valor estacionario que debemos esperar en este modelo es el del contagio total. Y, por ejemplo, una enfermedad que podría modelarse con este modelo de SI podría ser, por ejemplo, el herpes. En cambio, los modelos SIS, SIR, donde existe una dinámica de recuperación, la característica, en definitiva, que los gobierna es, digamos, una especie de tasa efectiva de contagio, que es ese cociente entre la probabilidad de contagio beta y la probabilidad de recuperación. Estos modelos nos permiten definir el parámetro R0, ese número reproductivo básico, que nos va a definir un umbral, un valor umbral, un R0 igual a 1, que separa dos regímenes de comportamiento diferentes, de un crecimiento exponencial a un decaimiento exponencial. ¿Qué ocurre en el caso de un sistema, de un modelo SIS? Bueno, pues el estado estacionario puede ser o bien alcanzar un estado endémico donde persiste el patógeno, o bien alcanzar un estadio donde el patógeno desaparece completamente. Y en el caso de un modelo SIR, lo que vamos a tener como estado estacionario es la desaparición completa del patógeno con un cierto grado de inmunización, es decir, con un cierto grado de individuos que permanecen en la población que han pasado la enfermedad y la han superado y mantienen inmunización frente a este patógeno. Ejemplos de enfermedades o de patógenos que pueden modelarse con estos modelos, pues el catarro, la clamidia y muchas de las enfermedades de transmisión sexual mediante modelos SIS, o el SARS, el sarampión o las paperas, a los que se pueden modelar mejor con modelos SIR. Podemos introducir sofisticaciones en los modelos, incorporando otros nuevos estados por los que puede pasar un individuo. Por ejemplo, que un individuo esté infectado pero no manifieste síntomas ni sea capaz de infectar durante un tiempo, es decir, que se llame un estado de exposición. Y así tenemos, por ejemplo, los modelos SE y S de susceptible, de expuesto, de infectado y susceptible, o el modelo SE y R de susceptible, expuesto, infectado y recuperado. Y con todo lo que hemos visto hasta el momento, tenemos ya los conceptos suficientes como para poder comprender algunas de las medidas que se están tomando en muchos países para hacer frente a esta epidemia, a esta pandemia de coronavirus. Y me estoy refiriendo a medidas como, por ejemplo, de aumento de la distancia social, medidas que tratan de reducir la movilidad de las personas, medidas de confinamiento, por ejemplo, en los domicilios. Para ello lo que tenemos que tener en nuestra cabeza es ese parámetro fundamental que gobiernan las ecuaciones de estos modelos, que es ese valor R0, ese número reproductivo básico. Este parámetro que a su vez depende de dos parámetros que describen o que capturan la naturaleza, digamos, más biológica del patógeno, esa probabilidad de contagio, esa beta y esa probabilidad de recuperación, que a lo mejor podemos influir externamente a través de la medicina en estos parámetros, bien porque encontramos pues, un fármaco que permite reducir la probabilidad de contagio, bien porque encontramos un fármaco que permite pues, acelerar el proceso de recuperación. Y por otro lado, la R0 contempla el otro parámetro que es más social, que es el grado medio de interacción de los individuos. Y es aquí, en este segundo parámetro, en este segundo aspecto, en esta segunda dimensión de la R0, donde influyen las medidas de confinamiento, aumento de la distancia social, reducción de la movilidad. Medidas que lo que tratan es de reducir ese grado medio de interacciones de los individuos y consecuentemente conseguir bajar el valor R0 de un patógeno.
Y ya hemos visto que reducir el valor de la R0 conlleva importantes ventajas. Supone reducir la velocidad de esa fase de crecimiento exponencial, supone reducir el pico máximo de contagios. Todos estos aspectos son importantes, por ejemplo, desde el punto de vista del sistema sanitario, puesto que permite al sistema sanitario tener mayor capacidad para poder absorber y tratar a los enfermos de una epidemia. Y además también se reduce el número de personas que finalmente se infectan, algunas de las cuales, dependiendo de la enfermedad, pueden morir. Vamos a ver esto con un ejemplo concreto, con datos concretos de lo que ha ocurrido en Italia. Y esta gráfica recoge datos empíricos sacados de dos provincias del norte de Italia, la provincia de Bérgamo y la provincia de Lodi, de número de casos positivos de coronavirus a lo largo de los días entre el 24 de febrero y el 13 de marzo. Forma parte de un estudio empírico realizado por el Centro de Ciencia Demográfica de la Universidad de Oxford. Y nos permite validar empíricamente los efectos que tiene este tipo de medidas de reducción de la movilidad o aumento de la distancia social. Tenemos la evolución de los casos positivos para la provincia de Lodi, que es esta curva verde, una provincia en la cual empiezan antes a producirse casos de coronavirus, frente a la evolución de los casos positivos en la provincia de Bérgamo, en una provincia donde aparecen los casos más tarde, ¿de acuerdo? Que es esta función roja. ¿Qué ocurre? Que en la provincia de Lodi se producen o se implementan medidas de distancia social antes, en concreto el 23 de febrero, mientras que en la provincia de Bérgamo se retrasan estas medidas de distancia social hasta el 8 de marzo. ¿Qué es lo que nos muestran la evolución de ambas curvas? Bueno, pues que en la provincia de Lodi esta evolución de casos de coronavirus es una función más plana, de crecimiento exponencial más lento y que va a tener un pico más bajo, mientras que en la provincia de Bérgamo la evolución de casos positivos es una evolución mucho más, con mayor pendiente, más rápida y que va a alcanzar un pico probablemente de casos más elevado. Es una prueba empírica que nos muestra un poco el efecto o el objetivo de ese tipo de medidas, que lo que tratan es de tener un impacto en el parámetro, en el valor R sub 0, en ese número reproductivo básico. Y más concretamente en esa parte que captura el R sub 0 que representa, lo que hemos llamado el grado medio de contactos. Al aumentar esa distancia social, lo que tratamos es de reducir ese grado medio de contactos y consecuentemente reducir el valor de la R sub 0. Una de las hipótesis implícitas en los modelos compartimentados que hemos estado viendo hasta ahora es lo que hemos llamado la interacción homogénea, o el homogeneous mixing, que supone que la probabilidad de que un individuo sea susceptible, sea infectado o sea recuperado, se relacione con cualquier otra persona de la población es la misma para todos. Entonces vamos a reflexionar un poco sobre las implicaciones de esta suposición. Vamos a suponer un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que yo estoy inmerso en un modelo SIR, que formo parte de una población de 8 individuos. Por ejemplo, estos 8. Bueno, conmigo seríamos 9. Y que tengo un grado medio de contactos de 2. ¿Qué significa la hipótesis de interacción homogénea? Significa que en un momento dado, por ejemplo ahora, yo me voy a relacionar con 2 personas de esta población, 2 escogidas aleatoriamente, por ejemplo, estas 2. Al cabo de un momento, yo me voy a volver a relacionar con 2 personas, pero les vuelvo a escoger de forma aleatoria, con lo cual pueden cambiar, podrían ser, por ejemplo, estos otros 2. Y al cabo de un momento vuelvo a escoger otras 2 personas con las que me relaciono, que podrían ser estos 2. ¿Vale? El punto importante es que durante todo el momento yo tengo un grado medio de 2 contactos, pero esos 2 contactos pueden ir cambiando. Ahora pensemos un poco, ¿cómo se parece esto a cómo se relacionan realmente las personas? Y si lo reflexionamos un poco, vemos que realmente las personas interaccionan de manera un poquito diferente, ¿no? Por ejemplo, pensemos que yo sigo manteniendo un grado medio de contactos de 2. Es muy probable que esos 2 contactos sean 2 amigos o
o dos colegas del trabajo con los que mantengo una intensa relación, que podrían ser estos dos. Y el aspecto importante es que muy probablemente durante el tiempo estos dos contactos no varíen. Que en un momento dado yo me relaciono con estas dos personas, que poco después me sigo relacionando con estas dos personas y así sucesivamente. Claro, si bajo esta situación yo enfermara, pues a cabo de un tiempo es muy probable que cualquiera de estos dos contactos míos pues también enferme, pero estos dos, no el resto de la población. ¿Vale? Otro aspecto relevante es el tema del número de contactos. Puede ser probable que para muchas personas, como pueda ser mi caso, que soy una persona pues más o menos tímida o introvertida, reservada, pues tener dos contactos de media pues está bien. Pero yo creo que todos conocemos que hay otras personas que mantienen una vida social muchísimo más intensa, que tienen un mayor número de relaciones, porque tienen muchos amigos, porque profesionalmente se relacionan con un mayor número de personas. Bien, si yo fuera una de esas personas y, por ejemplo, tuviera el doble de los contactos, pues quiere decir que mantendría relaciones con 4, por ejemplo, pues estos 4. Claro está, si en esta situación yo enfermara, las probabilidades de que yo transmitiera esta información a un mayor número de personas en la población pues son mucho mayores que en el caso de que yo tuviera únicamente 2 contactos. Lo que vamos a hacer ahora es relajar esta hipótesis de la interacción homogénea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Incorporando en nuestros modelos una red concreta de interacción. Ya no todos los individuos van a actuar con todos, sino con aquellos vecinos que están definidos en esta red de interacción. Como no conocemos pues las redes de interacción concretas de un caso particular, lo que vamos a hacer es jugar con modelos de redes aleatorias, modelos que capturan algunas de las propiedades de las redes de interacción, de las redes sociales reales. Y vamos a incorporar estas redes y ver qué es lo que pasa en esos modelos y a ver si podemos obtener algunas conclusiones interesantes. Después de esta pequeña reflexión, pues podemos concluir que probablemente algunas de las conclusiones de los modelos compartimentados que se suelen utilizar en epidemiología pues pueden variar cuando las propiedades de las redes de interacción de las personas pues se alejan de esas propiedades, de esa suposición idealizada que conlleva la interacción homogénea. Claro, el problema que nos surge ahora es, ¿cómo formalizamos una red de interacción real y la implementamos en nuestros modelos? Y el problema aquí aparece porque la red de interacción de un caso real va a ser muy dependiente del patógeno y de la enfermedad que estemos estudiando. Pensemos, por ejemplo, en una red de interacción de una enfermedad de transmisión sexual, probablemente sea una red de contactos muy personales, a un caso diferente que podría ser la red de interacción que represente cómo se contagia el virus de la gripe, donde una persona contagiada puede infectar a cualquier otra persona que esté simplemente próxima a ella espacialmente, aunque no tenga ninguna relación social con la misma. Aún así hay intentos para tratar de formalizar y sacar a la luz este tipo de redes, un poco en plan, digamos, detective, que tratan de rastrear los infectados, rastrear los contactos, hacer estudios basados en diarios. Una alternativa diferente para tratar de obtener conclusiones sobre la importancia o no de las redes de interacciones en los modelos epidemiológicos pues sería incorporar lo que se llaman modelos de redes aleatorias. Modelos de redes aleatorias que nos van a permitir, por un lado, obtener conclusiones generalizadas, puesto que nos vamos a alejar o vamos a evitar quedarnos atrapados en los detalles propios pues, de un caso particular, de una red particular, pero a la vez estas redes o estos modelos de redes aleatorias van a replicar algunas de las propiedades de las redes reales. Por poner un ejemplo, pues el modelo de preferential attachment, que ya sabemos que captura en cierta medida pues esa heterogeneidad de grado que aparece en muchas redes sociales.
Recordemos otra vez este parámetro fundamental que es el número reproductivo, producto, bueno, pues ya sabemos de esta beta por K partido por mu. Lo que vamos a hacer es separar, digamos, los parámetros de los que depende R sub 0. Por un lado, la beta partido por mu, que a veces se la llama tasa de difusión, podríamos decir que es como una tasa de contagio efectiva, a fin de cuentas depende directamente de la tasa de contagio, la probabilidad de contagio e inversamente de la probabilidad de recuperación. Y por otro lado tenemos la parte, digamos, más social, que está representada o caracterizada o cuantificada por ese grado medio de interacción. Ya hemos visto que en los modelos que hemos estado estudiando, pues bajo la suposición de una interacción homogénea, también suponíamos que va a existir o que existe un grado medio de interacción que es representativo de todos los individuos en la población. Y consecuentemente con esos valores podemos calcular pues esa tasa, ese número reproductivo y predecir la capacidad de contagio del patógeno. La pregunta que nos podemos hacer a la luz de lo que estamos discutiendo hasta este momento es, bueno, si esta aproximación es buena, si aproximar o suponer un grado medio de interacción para todos los individuos, pues es buena. Y entonces cuando vemos los casos reales, en epidemias reales, pues nos resulta que aparecen lo que en epidemiología se llaman los supercontagiadores. Y vamos a poner aquí, vamos a recoger dos casos. Hace unos años, con la epidemia del SARS, muy parecida a la epidemia a la que estamos sufriendo, esta epidemia del síndrome respiratorio agudo en el año 2003, bueno, pues se pudo estudiar mediante un estudio de un rastreo de infecciones. Se pudo identificar al paciente cero, que era un médico chino que había estado tratando a una serie de enfermos con algún tipo de neumonía típica, y que después de tratarlos viajó a un hotel de Hong Kong donde estuvo 1 o 2 días y allí fue responsable de contagiar esta enfermedad, este virus, a cerca de 15 o 16 personas que a su vez luego viajaron a diferentes partes del mundo, con lo cual extendieron o difundieron la enfermedad de forma muy significativa. Recientemente ha aparecido un estudio parecido, en particular con el coronavirus que nos está afectando, donde en Hong Kong, en Corea del Sur, pues se logró identificar a un paciente, en este caso lo llamaban el paciente 31, del cual se le achaca o se le considera causante del contagio de cerca de 1000 personas. ¿Qué ocurre? Estos dos ejemplos son representativos de que en los fenómenos reales pues aparecen individuos que nos sorprenden por su elevadísima capacidad de contactos y su elevadísima capacidad de difundir la enfermedad. Y esto choca con esta hipótesis inicial que manteníamos de considerar pues un grado medio de interacción representativo de toda la población. La existencia, que es lo que vamos a ver, de este tipo de supercontagiadores, pues va a condicionar de forma muy importante la dinámica y la evolución de una epidemia. Sigamos con este razonamiento tan intuitivo. Vamos a suponer que tenemos una red de interacción, consecuentemente, pues cada uno va a tener su grado K sub I, y consecuentemente su capacidad de contagio. Bueno, vamos a suponer que esta red de interacción, sea la que sea, puede o responde, queda bien descrita mediante un modelo de red aleatoria de Erdős-Rengyi que ya hemos visto. Ya sabemos que en las redes aleatorias de Erdős-Rengyi la distribución de grado de los nodos pues sigue una distribución binomial. Y en este caso resulta que el grado medio de esta distribución binomial sí que es un valor representativo del grado de todos los nodos. Habrá nodos que tengan un poquito más de grado, nodos que tengan un poquito menos de grado, pero bueno, esta distribución es una distribución en forma de campana, muy simétrica, y el grado medio es representativo de la inmensa mayoría de los nodos. Y consecuentemente en modelos de redes aleatorias vamos a ver que se comportan de forma muy semejante a los modelos que hemos visto donde imponíamos una interacción homogénea. Y consecuentemente en el caso de redes aleatorias sí que podemos utilizar fácilmente este criterio de, bueno, pues dame la tasa de difusión del patógeno lambda, yo la voy a comparar con el valor crítico,
que sería 1 partido del grado medio, como hemos visto anteriormente. Oye, pues si la tasa de difusión del patógeno es mayor, pues se va a extender, se va a difundir el patógeno con un régimen de crecimiento exponencial, y si es menor, pues decae y desaparece. ¿Qué ocurre en el caso de redes scale free? Ya sabemos, como ocurre por ejemplo en el modelo de preferential attachment, ya sabemos que en este tipo de casos la distribución de grado es muy heterogénea, y particularmente el estadístico, el valor medio, ya no va a ser representativo de todos los nodos. ¿Por qué? Porque va a haber una gran inmensidad de nodos, muchos nodos para los cuales probablemente, pues conocido la tasa de difusión de un patógeno, pues se cumpla que es menor que 1 partido su grado, y para los cuales este 1 partido su grado sea muy próximo al 1 partido del grado medio de la red. Sin embargo, ya sabemos que van a existir algunos pocos nodos, que son los que llamamos hubs, para los cuales sí que se cumple que ese grado, el grado que tienen los hubs, es significativamente más grande que el grado que tienen la mayoría de los nodos, que el grado medio de la red. Y consecuentemente, para estos hubs particulares, dado una tasa de difusión de un patógeno, se va a verificar casi con total seguridad que esa tasa es superior al valor crítico. Consecuentemente, concluimos, aunque no lo hayamos demostrado, que en redes scale free, ya veremos que particularmente en las redes con alfa con un exponente menor que 3, pues no va a existir ese umbral que pueden existir en los modelos de interacción homogénea o en los modelos de redes aleatorias de 2 range, sino que en estas redes la epidemia siempre se va a difundir, y además se va a difundir rápidamente. Y la razón fundamental es la existencia de estos hubs, estos individuos que están relacionados con esos super contagiadores que mencionábamos anteriormente. Y llegado a este punto, pues nos interesaría demostrar formalmente estas conclusiones que hemos obtenido de forma, digamos, bastante intuitiva. Lo que ocurre es que nosotros no lo vamos a hacer. Si alguien tiene interés, bueno, pues yo recomiendo la lectura, por ejemplo, del libro de Barabasi, de Network Science, que dedica un capítulo en concreto a los fenómenos de difusión, y donde, bueno, pues demuestra formalmente estas conclusiones. Y si no tenéis también el libro, os recomiendo la lectura del libro de Vega Redondo, de Complex Social Networks, que dedica un capítulo también a modelos epidemiológicos, y donde hace, bueno, pues un tratamiento formalmente más riguroso, aunque claro, matemáticamente un poquito más duro. No obstante, sí que vamos a esbozar o resumir de forma sencilla un poco cómo sería la demostración formal de estas conclusiones. Para abordar analíticamente este problema, vamos a recurrir al estudio mediante compartimentos que hemos estado aplicando en los modelos anteriores, solo que vamos a generalizar el concepto de compartimento, donde vamos a tener en cuenta no solo los posibles estados de los nodos, en el caso de un modelo SI pues serían susceptible e infectado, sino además los posibles grados que pueda tener los nodos. Es decir, en el caso, vamos a suponer un ejemplo donde tenemos una red con nodos de grado 1, de grado 3, de grado 2 y de grado 4. Estos corresponderían a 4 grandes compartimentos, y dentro de cada uno de ellos, por ejemplo, en los nodos de grado 2, pues nos vamos a poder encontrar con nodos que a su vez pueden estar en 2 estados, en estado susceptible, sanos, y en estado infectado. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Bueno, pues lo que vamos a obtener es que si definimos Kmax diferentes tipos de grado en una red, lo que vamos a obtener son Kmax pares de ecuaciones diferenciales. El problema, por lo tanto, se resume en resolver este Kmax pares de ecuaciones diferenciales. Para cada uno de los compartimentos, lo que vamos a definir es una ecuación diferencial o un par de ecuaciones diferenciales. La que nos interesa particularmente sería la ecuación diferencial que representa la dinámica de cambio de los nodos infectados. En este caso, lo que no vamos a calcular es la proporción de nodos infectados en toda la población, sino la proporción de nodos infectados de grado K, es decir, de este grupo, este compartimento de grado K. Y entonces vamos a explicar esta variación de nodos infectados de grado K. Lo que tenemos aquí en la derecha es una ecuación que entendemos fácilmente, porque es una ecuación muy parecida a la del modelo SI que ya habíamos visto. Esta variación va a depender, bueno, pues de la probabilidad de infección
por el grado K, aquí ya no utilizamos un promedio porque todos estos nodos tienen grado K, por el número de nodos o por la fracción de nodos que son susceptibles de enfermar, que en este caso es 1 menos I sub K, y por la fracción de nodos infectados. Claro, aquí tenemos el problema, y es que esta fracción de nodos infectados puede haber nodos de grado K y nodos de otros grados. Y luego pues se resta a todos aquellos nodos de grado K que de forma espontánea, bueno, pues se recuperan, y sabemos que se recuperan con una probabilidad mu. El objetivo, por lo tanto, es tratar de formalizar esta fracción de nodos infectados que son vecinos de estos nodos de grado K. Y claro, tenemos que pensar que estos nodos infectados están distribuidos en principio en toda la población. Puede haber nodos infectados en el compartimento o en el grupo de nodos de grado K igual a 1, puede haber nodos infectados en el compartimento o en el grupo de nodos de K igual a 3, en el compartimento de nodos con grado K igual a 2 o en el mismo compartimento de nodos con K igual a 4. Bien, para calcular esta fracción vamos a introducir un par de hipótesis, un par de suposiciones que nos van a permitir simplificar mucho las ecuaciones. La primera de ellas es que no existe correlación de grado. ¿Qué significa esto? Que pensemos, por ejemplo, en este nodo que tiene 4 enlaces. Bueno, pues la probabilidad de que uno de estos enlaces sea con uno de grado K2, uno de grados K3, un nodo de K1 o uno de K4 es la misma para todos. No existe una predilección. De hecho, este nodo pues tiene un enlace con uno de K2, tiene un enlace con un nodo de K3 y también tiene enlaces con uno de K4. No existe una correlación, entre la distribución de grado. La siguiente suposición que vamos a hacer es, bueno, como nos interesa particularmente explorar ese umbral a partir del cual aparece, bueno, pues un crecimiento exponencial o un decaimiento, en esa parte inicial de la epidemia, vamos a eliminar los términos de primer orden. Eliminar los términos de primer orden es eliminar, bueno, pues los valores iniciales, que sabemos que en el grado de infección, pues el número de nodos, la tasa, el ratio de nodos infectados es muy pequeñito, ¿no? Haciendo estas dos suposiciones se puede calcular ese umbral que permite distinguir los dos regímenes de crecimiento o decaimiento exponencial. En el caso de los modelos SIS, SIR, para los cuales este umbral sí que existe, recordemos que en un modelo SI siempre la epidemia se va a difundir a toda la red, independientemente de cómo sea esa red. En el caso de los modelos SIS y SIR se puede demostrar con relativa facilidad que este umbral crítico que separa estos dos regímenes va a depender tanto del valor medio del grado como de este otro valor medio que corresponde al momento de grado de orden 2. Y si que recordamos en estadística, este momento de orden 2 lo que hace es cuantificar el grado de dispersión de una distribución. ¿Qué ocurre en los modelos de redes, bueno, que hemos estado estudiando en esta asignatura? Bueno, pues en el caso de un modelo de red aleatoria, de Erdős-Rényi, pues tenemos un momento de grado 2 finito. Consecuentemente vamos a poder definir un umbral positivo que va a poder distinguir estos dos, digamos, regímenes. Dependiendo de si el patógeno es superior o inferior a este umbral, pues ya podemos saber que tendrá un comportamiento, bueno, de crecimiento o de decaimiento. En el caso de redes de scale free, se puede demostrar que va a depender del parámetro que define la scale free. Para parámetros mayores que 3, este momento de grado 2 es finito, de forma muy similar a las redes de Erdős-Rényi, podemos definir un umbral positivo mayor que 0. Y en el caso de redes de scale free con un parámetro menor que 3, con un exponente menor que 3, pues resulta que este momento de orden 2 es infinito y consecuentemente el umbral es 0. ¿Qué conclusiones obtenemos? Pues que en el caso de redes aleatorias de Erdős-Rényi, en el caso de redes aleatorias scale free con alfa mayor que 3, pues se van a comportar de forma muy parecida a lo que venían comportándose nuestros modelos compartimentados bajo la hipótesis de una interacción homogénea. Y sin embargo, en el caso de redes scale free, lo que concluimos es que siempre va a haber un estado endémico en el caso de que tengamos un modelo SIS, ¿de acuerdo? Es decir, que el patógeno va a persistir siempre, se va a difundir y va a persistir siempre, incluso aunque la tasa de difusión de ese patógeno sea muy pequeña, ¿de acuerdo? Y además se puede demostrar que el tiempo,
la escala de tiempo característica es cero, con lo cual el contagio es, en términos físicos, es instantáneo. Las conclusiones que podemos extraer y que podemos aplicar a redes, digamos, un poquito más diferentes o más complejas, podrían ser de este tipo. Es decir, en cualquier red, lo que nos interesaría sería estudiar un poco cómo es la distribución de grado y en particularmente cómo es ese momento de orden 2. Cuando este momento de orden 2 es significativamente grande con respecto al valor medio, pues ¿qué van a ocurrir en estas redes? Que van a presentar, pues tiempos de escala, escalas de tiempo característico muy pequeñitas, valores umbrales muy pequeñitos, por debajo de lo que cabría esperar si supusiéramos un modelo con interacciones homogéneas. Lo que conllevaría en que en este tipo de redes, pues las velocidades de expansión son muchísimo más rápidas, y que llevaría a predecir situaciones endémicas, que a lo mejor bajo la suposición de una interacción homogénea, pues no llegaríamos a estas conclusiones. Pero no solo podemos obtener conclusiones mediante un estudio analítico como el que hemos comentado antes, también podríamos recurrir a la simulación computacional para tratar de inferir resultados. Por ejemplo, en este trabajo de Killing y de Ames, pues utilizan la simulación computacional para estudiar un sencillo modelo SIR en el que van variando la red de interacción utilizando diferentes modelos para formalizar esta red, desde un modelo aleatorio de Dot-Rangy a un lattice regular, un modelo de Small World, un modelo de Scale Free. Cada una de estas, digamos, aproximaciones de red pues representa o trata de capturar pues alguna característica de la realidad que suele ser más compleja. Por ejemplo, con los lattice, con estas estructuras tan regulares, de alguna manera pues lo que pretendemos capturar es esta, digamos, limitación espacial que a veces imponen en las relaciones la geografía, ¿no? Por la cual pues solemos tener mayor número de interacciones con aquellos individuos que están más próximos espacialmente. Cuando tenemos este tipo de redes tan regulares, ¿qué ocurre? Que la infección avanza de vecino a vecino y es un proceso más lento y casi en forma de olas. Si rompemos un poco esta estructura tan regular y empezamos a generar enlaces aleatorios que vienen a unir nodos más o menos alejados en la red, que es lo que nos propone o captura el modelo de Small World, pues empezamos a tener comportamientos o evoluciones de la infección pues mucho más rápidos. Y de igual forma, pues ya hemos visto que modelos del tipo Scale Free, pues lo que pretenden capturar es un aspecto diferente, es la heterogeneidad en el grado particularmente, ¿de acuerdo? La presencia sobre todo de estos, digamos, supercontagiadores, estos individuos que tienen un mayor grado o un grado significativamente más grande que el resto, ¿no? Y que, como hemos visto, pues tienen un efecto muy importante en la evolución de una epidemia. El aspecto interesante de este tipo de ejercicios es que no solo se limitan a este tipo de modelos de redes, sino que mediante simulación computacional podríamos estudiar sobre modelos epidemiológicos tradicionales, podríamos estudiar redes de interacción muchísimo más sofisticadas, que probablemente pues resultan muy complicadas de analizar de forma analítica. Los modelos que hemos visto hasta este momento, pues se han construido de acuerdo con un conjunto de suposiciones o hipótesis sobre los mecanismos de contagio, hipótesis sobre la construcción de la red de interacción. Lógicamente, las conclusiones que obtenemos pues van a ser válidas bajo las suposiciones e hipótesis que hemos impuesto al modelo. A nadie se le escapa que en los fenómenos reales pues aparecerán, y de hecho aparecen, otros aspectos que no están recogidos, que no están capturados por estos modelos. Pues por citar unos casos o ejemplos, pues puede aparecer correlaciones de grado entre los nodos, podemos tener redes de interacción que presentan estructura de comunidad, puede que las interacciones entre los agentes no sean uniformes, sino que respondan más a ráfagas, puede que exista movilidad de los individuos en diferentes escalas, tanto espaciales como temporales, etcétera, etcétera, etcétera.
Esto abre la puerta a la posibilidad de sofisticar estos modelos, tratando de incorporar estos otros aspectos que puedan ser importantes para entender un fenómeno de difusión de una enfermedad, un fenómeno epidemiológico. Lógicamente, con la limitación de incorporar complejidad suficiente para poder explicar algo nuevo o algo diferente, pero que no sea excesiva, de manera que construyamos o tengamos un modelo que nosotros mismos no somos capaces de comprender. Me gustaría terminar este tema sobre modelos epidemiológicos explorando algunos modelos que podemos encontrar hoy en día y que se utilizan tanto para estudiar como para predecir epidemias. No pretendo entrar en el detalle, está fuera del alcance de esta asignatura, pero sí al menos explicar los principales conceptos que nos van a permitir entender cómo se construyen este tipo de modelos. Detengámonos un momento, por ejemplo, en la actual epidemia de coronavirus que nos afecta aquí en España y en el resto del mundo. Sería interesante tener un modelo que nos permitiera predecir, por ejemplo, cuál va a ser el número de nuevos casos de infectados diarios, ¿no? Pero sería todavía más interesante que dotarnos de un modelo que fuera capaz de predecir el número de nuevos casos de infectados en una región o en un municipio, o incluso cuántos de estos infectados van a requerir hospitalización o cuántos de estos infectados lamentablemente van a morir. ¿Es posible hacer esto? La verdad es que es un objetivo realmente ambicioso. Afortunadamente tenemos en España grupos de investigación realmente punteros que se dedican a construir este tipo de modelos y que en la práctica han hecho un modelo que permite hacer un seguimiento diario de la evolución del coronavirus en España. ¿Cuál es el núcleo de este tipo de modelos? El núcleo o la base de este tipo de modelos es lo que se llama la metapoblación. La metapoblación es como si hiciéramos una especie de zoom, desde el nivel de población sin tener que llegar al nivel individual. Nos detenemos en un nivel intermedio que recoge lo que vamos a llamar una especie de comunidad de individuos, normalmente geolocalizada espacialmente y que se va a comportar de forma homogénea. Dentro de esta metapoblación habrá un proceso de contagio, de difusión de una enfermedad semejante a los modelos que hemos estado viendo, SI, SIS, SIR o cualquier sofisticación que queramos incluir con diferentes estados por los que pueden pasar los agentes, ¿vale? Lo que ocurre es que estas metapoblaciones no operan de forma individualizada, independiente, sino que están interrelacionadas. ¿Cómo? Pues porque existe un movimiento de personas entre las diferentes metapoblaciones. Lo que vamos a imponer en nuestro modelo, en definitiva, no es más que una red de movilidad, una red donde los nodos van a ser las metapoblaciones y los enlaces van a ser enlaces pesados que van a ponderar la movilidad de personas entre las distintas metapoblaciones. De esta forma se pueden construir modelos realmente sorprendentes, que permiten obtener resultados no solo interesantes desde un punto de vista predictivo, sino también interesantes desde un punto de vista para analizar escenarios de diferentes políticas de actuación contra una epidemia, por ejemplo, diferentes políticas de reducción de la movilidad o de confinamiento. Muchos fenómenos epidemiológicos van a compartir estas dos características. De un lado, que la mayoría de las interacciones entre individuos susceptibles de producir contagio van a ser locales. Se producen dentro de un ámbito geográfico concreto. Y simultáneamente va a haber individuos que se van a mover entre diferentes ámbitos geográficos, a diferentes escalas geográficas. Y este movimiento de individuos es el que va a condicionar enormemente, en la práctica va a facilitar de forma significativa la difusión de una enfermedad. Bien, como hemos comentado antes, lo que vamos a hacer es construir modelos que se llaman de metapoblación. Son modelos espaciales, porque se construyen sobre una escala, una metaescala que llamamos de comunidad, que hemos definido como un grupo homogéneo de individuos que se localizan en un área geográfica.
Y en esta escala de comunidades van a operar dos procesos, un proceso de reacción y un proceso de difusión. Va a haber una dinámica de contagio individuo a individuo, pues semejante a las dinámicas que hemos estado modelando en este tema, un modelo SI, un modelo SIS, un modelo SIR. Y esta dinámica de contagio lo vamos a llamar proceso de reacción. Y simultáneamente va a haber una dinámica de movimiento que va a interconectar las diferentes comunidades. Y a esta dinámica de movimiento es la que vamos a llamar un proceso de difusión. Este proceso de difusión puede operar a diferentes escalas. Puede ser un movimiento que se llama, por ejemplo, movimiento recurrente, son movimientos de individuos desde su casa hasta el trabajo y vuelta y de regreso, o movimientos a escalas espaciales más amplias, por ejemplo, movimientos entre países, pues a través de la red de transporte aéreo. Son estos dos procesos, los de reacción y los de difusión, los que laten y son el corazón de la dinámica de estos modelos de metapoblación. Estos modelos de metapoblación, como he comentado, van a permitir obtener pues predicciones mucho más precisas. Lógicamente son mucho más complejos de analizar y lo que no se suele hacer es tratar de, pues de explicitar o formalizar el conjunto de soluciones, el conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias y tratar de resolver y obtener las soluciones, sino lo que se suele hacer es analizar mediante simulación, por ordenador, mediante simulación que se llama de eventos discretos. Un modelo de metapoblación, por ejemplo, con movilidad recurrente y un mecanismo de contagio SIS, pues sería de la siguiente forma. Tendríamos a la población dividida en subgrupos, en metapoblaciones, en subpoblaciones, que van a representar este conjunto de nodos, ¿de acuerdo? Nodos que pueden representar, pues en el ejemplo que vamos a contar, representan distritos de una ciudad, y el tamaño de estos distritos, tanto espacialmente como en el número de individuos que componen estos distritos, pues puede ser diferente. Dentro de cada subpoblación, lo que vamos a suponer es que la interacción es homogénea, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, como ya sabemos, la probabilidad de que un individuo interactúe con cualquier otro pues es la misma para todos ellos. Vamos a suponer que estos individuos, pues pueden estar en dos estados. Vamos a suponer un modelo de contagio SIS, luego los dos estados son susceptible o infectado y lógicamente vamos a definir dos probabilidades, que será la probabilidad de contagio, de pasar del estado susceptible al infectado, y la probabilidad de recuperación, que será mu, que es la probabilidad de pasar del estado infectado al estado susceptible. Y además, y esta es, digamos, la novedad, aparte del análisis, la descomposición de nuestra población en subgrupos, la novedad va a estar aquí, va a estar en que va a existir una red que va a modelar los movimientos. En este caso van a ser movimientos recurrentes, van a tratar de capturar el número de individuos que viajan desde su residencia hasta el lugar de trabajo y vuelta y de regreso. Y vamos a suponer que estos movimientos recurrentes ocurren en el mismo tic de tiempo. Entonces en esta red lo que vamos a tener son los nodos que corresponden a las subpoblaciones y vamos a tener unos enlaces entre las diferentes subpoblaciones, en este caso son distritos como he comentado, donde el peso va a hacer referencia a la ponderación de individuos que en este caso pasan del distrito I al distrito J. Vamos a mostrar las principales ecuaciones que describen este modelo de metapoblación con movilidad recurrente. Los detalles los podemos encontrar en el artículo de los autores de Gómez Gárdenes, de Sereno Panos y de Arenas. Lo primero que vamos a hacer es calcular cómo varía la fracción de infectados de una subpoblación I. Recordemos que como estamos ante un modelo discreto no vamos a formalizar una ecuación diferencial, sino una ecuación discreta, ¿vale? Entonces vemos que la fracción de infectados en esta subpoblación I en un instante posterior, pues ¿qué va a ser? Pues va a ser la fracción de infectados en este instante que no se recupera, ¿de acuerdo? 1 menos mu, más la fracción de susceptibles, de individuos que son susceptibles de infectarse por esta pi sub i, que va a representar una probabilidad de infección. Bien, ¿cómo se calcula esta probabilidad P sub i? Recordemos que esta probabilidad P sub i va a ser la probabilidad de que un individuo susceptible de esta población I se infecte.
Y claro, un individuo de esta subpoblación I puede infectarse bien porque permanece en esta subpoblación y se topa con una persona infectada, o bien porque viaja a otras subpoblaciones y se topa allí con una persona infectada. Luego esa probabilidad pi sub i va a depender de las probabilidades de que se muevan, que van a estar modeladas por este parámetro p sub d, y de los pesos de conexión recurrente entre los distintos nodos. De hecho, se calcula de la siguiente manera. Como, bueno, si yo no me muevo con 1 menos p sub d, pues la probabilidad de que me contagie estando en la localización, en la subpoblación I. Y si yo me muevo, pues va a ser una probabilidad que va a ser una media ponderada de las probabilidades de que me contagie en otras localizaciones. Bueno, ya solo nos queda describir estas probabilidades de contagiarme. En este caso es la probabilidad de contagiarme en una subpoblación. Pertenezca o no pertenezca a esa subpoblación, sea un individuo que pertenece a esa subpoblación o sea un individuo que viene de otras subpoblaciones por este efecto de movilidad recurrente. ¿De acuerdo? La ventaja es que en este caso vamos a suponer la interacción homogénea y esta probabilidad p sub i pues se puede deducir fácilmente. En este caso, pues como 1 menos la probabilidad de no contagiarme, y que va a depender de los movimientos de individuos entre las diferentes subpoblaciones. Finalmente nos queda este número J sub i, que va a ser el número de individuos que se mueven entre las distintas poblaciones y que va a ser básicamente pues una media ponderada, ¿de acuerdo?, de los individuos de las diferentes poblaciones por las probabilidades de que estos individuos se muevan. Aquí aparece un delta de Dirac, puesto que aquí en el producto tenemos también pasa por J igual a I. Los autores de este trabajo, Gómez Gardeñes, Sorino Panos y Arenas, lo que hacen es aplicar este modelo de metapoblaciones con movilidad recurrente a la ciudad de Cali, en Colombia, ciudad de la que disponen información estadística sobre los patrones de movilidad entre los diferentes distritos que conforman la ciudad. De esta forma lo que hacen es construir una red pesada y dirigida, que es la que se muestra aquí representada en el mapa de la ciudad de Cali, donde los nodos van a corresponder a los distritos y los enlaces o los arcos van a corresponder, van a tener un peso y van a corresponder a el peso de la movilidad de las personas que viajan de un distrito a otro. Los autores en la parte teórica del artículo demuestran una expresión súper elegante de este lambda crítico, recordemos este ratio de difusión crítica, este cociente entre beta y mu, que separaba el comportamiento de crecimiento exponencial del decaimiento exponencial en un fenómeno de una epidemia. Y en concreto, para este modelo de movilidad recurrente, este lambda crítico va a depender de la inversa del autovalor principal de una matriz M. Una matriz M que se define como una matriz de contactos entre individuos de las diferentes subpoblaciones. Esta matriz, el elemento M sub I sub J, corresponde con el número de contactos que un individuo de la subpoblación I tiene en la subpoblación sub J. Este resultado nos recuerda el resultado que obteníamos para los modelos más sencillos, donde no imponíamos ningún tipo de topología y donde suponíamos que la interacción era homogénea, y si recordamos era la inversa del grado medio. En este caso, lo que nos está diciendo el modelo es que esta complejidad en forma de una red de movimientos recurrentes entre los distintos distritos se puede resumir en esta matriz de contactos, cuyo autovalor principal es el que gobierna el comportamiento crítico del sistema y consecuentemente el que determina la dinámica de una posible epidemia. Y finalmente me gustaría mostraros lo que sería un modelo súper sofisticado, un modelo de metapoblaciones con movilidad recurrente súper sofisticado, que pretende nada más y nada menos que estudiar la evolución día a día del coronavirus del COVID-19 en España. Un modelo que está liderado por los profesores Arenas y Gómez Gardeñes, autores del artículo que hemos comentado anteriormente y que podéis encontrar en este enlace. Un modelo que
que lo que nos muestra o lo que pretende calcular, entre otras cosas, es la predicción del número de infectados, nuevos casos de infección a nivel de municipio en toda España. Es un objetivo realmente ambicioso. Y la verdad es que representa, desde mi punto de vista, un ejercicio pues casi que de investigación y de creación de un artículo en tiempo real, bueno, pues realmente interesante. Los autores siguen continuando trabajando en este modelo, siguen introduciendo sofisticaciones y van poco a poco abriendo las características de este modelo. En este vídeo creo que hemos adquirido los conceptos suficientes como para poder entender al menos la parte nuclear de este modelo y saber cómo funciona. Es un modelo de metapoblaciones y consecuentemente lo que vamos a modelar va a ser esos dos procesos, un proceso de difusión y un proceso de reacción y un proceso de difusión. ¿Cuáles son las suposiciones principales de este modelo? Bueno, en primer lugar vamos a suponer una dinámica epidemiológica, en este caso un poquito más compleja de las dinámicas que hemos estado viendo, formada por 6 estados: susceptible, expuesto, asintomático, infectado, hospitalizado y recuperado. El estado expuesto vendrían a ser todos aquellos individuos que tienen la infección, que tienen el bicho, pero que no manifiestan síntomas y que tampoco tienen capacidad de contagio. Luego pasarían a un estado asintomático, donde presentan tienen sintomatología leve y tienen capacidad de infección, aunque por esa sintomatología tan leve pues se les hace difícil ser identificados, a un estado infectado, donde la sintomatología es más evidente y tienen capacidad de contagio. En ocasiones pueden pasar a un estado de hospitalización, requerir cuidados en un hospital, y luego podrían pasar a un estado de recuperado si superan la enfermedad. Los autores además añaden una capa más, una estructura de compartimentos más correspondientes a los estratos de edad. En concreto consideran 3 estratos: jóvenes, adultos y ancianos, porque consideran que hay evidencia científica como para modelar de forma diferente la dinámica epidemiológica en función de la edad de los ciudadanos, de los individuos en España. Y finalmente lo que hacen es introducir, bueno, pues esta movilidad recurrente, digamos este proceso de difusión, ¿no? Mediante movilidad recurrente, para lo cual utilizan datos de movilidad provenientes del INE entre los diferentes municipios. Recordemos, movilidad recurrente, movimientos de personas desde su lugar de residencia al lugar de trabajo y regreso en el mismo día. Y entre los diferentes outputs del modelo pues está ese tanto por ciento de individuos contagiados que presentan infección por coronavirus a nivel de cada uno de los municipios. Aquí lo que mostramos sería el diagrama de los estados que contempla este modelo, estos 6 estados, bueno, 7 estados, puesto que consideramos también la posibilidad de que un individuo, en este caso que esté hospitalizado, muera. Y más allá de la complejidad del diagrama de estados, bueno, pues con lo que ya sabemos, pues sabemos interpretarlo fácilmente. Tendríamos los diferentes estados y los parámetros que aparecen en los distintos arcos pues corresponderían a esas probabilidades de pasar de un estado a otro. En este caso, como añadimos un nivel, digamos, de grupo de estratos por edad, pues aparece esta G correspondiente a los diferentes grupos de edad. 7 posibles estados con el tema de la muerte corresponderían lógicamente pues a 7 ecuaciones, 7 ecuaciones que son las que aparecerían aquí con mayor o menor complejidad, 7 ecuaciones que además corresponden o se multiplican por cada una de los municipios, por cada uno de los municipios que corresponderían al subíndice I, y por cada uno de los estratos de edad. Es decir, que tendríamos 7 por 3 por el número de municipios de ecuaciones. Esto nos da una idea de la complejidad de este modelo matemático, complejidad que conlleva, pues, primero, la dificultad para estimar estos parámetros de forma adecuada para el problema concreto de coronavirus del COVID en España, y luego para simular computacionalmente este modelo y poder generar resultados. Aún así, es sorprendente
que los autores consiguen bueno, pues obtener predicciones bastante precisas, no solo a nivel poblacional de toda España, sino a nivel de municipio, lo cual, bueno, pues como digo, es algo sorprendente. Y una de las ventajas de este modelo, aparte de su capacidad en principio predictiva a nivel de municipio, es que también permite estudiar la incidencia de diferentes escenarios o de diferentes políticas de actuación y estudiar distintos escenarios de evolución de la epidemia. En concreto, los autores introducen, bueno, pues un parámetro que llaman ellos caso cero, que es la fracción de personas que permanecen en casa, y mediante este parámetro lo que estudian es, bueno, la incidencia en la evolución de la epidemia conforme ese parámetro es más grande o es más pequeño, conforme las medidas de reducción de movilidad y de confinamiento se hacen más severas en la población, y demuestran o llegan a la conclusión de que las medidas de máximo confinamiento son las que realmente pues tienen un efecto muy positivo a la hora de reducir no solo el tamaño de la epidemia, es decir, el número de personas que van a ser finalmente afectadas por esta enfermedad, sino también de reducir la duración, ¿no?, de esa ola de la epidemia. Y para finalizar este vídeo, me gustaría recordaros, bueno, pues los principales puntos que hemos visto. Si recordáis, lo primero que hemos hecho es tratar de situar los fenómenos de epidemias dentro de un marco de estudio de fenómenos de procesos de difusión con un mecanismo de contagio. Después lo que hemos hecho es tratar de describir los modelos más sencillos que se pueden construir, los modelos SI, SIS, SIR, que constituyen, bueno, pues la base de los modelos que se emplean en epidemiología. Hemos definido un parámetro muy importante en epidemiología, que es ese parámetro R sub 0, ese número reproductivo básico, que se utiliza como predictor de la capacidad de contagio de un patógeno, que nos ha permitido definir un umbral, ese R sub 0 igual a 1, que separa, bueno, pues esos dos regímenes, ¿no? Un régimen en el que la epidemia, bueno, pues se difunde y crece de forma exponencial, a un régimen donde la epidemia, bueno, pues desaparece por decaimiento. Y analizando cómo se calcula este parámetro R sub 0, bueno, pues hemos llegado a entender el porqué algunas de las medidas de reducción de la movilidad o de confinamiento que actualmente, bueno, pues estamos implementando en España, en muchos países en Europa y en el mundo para combatir la epidemia de coronavirus, bueno, pues por qué este tipo de medidas pueden ser tan eficaces para reducir los efectos de esta epidemia. Después lo que hemos hecho es tratar de relajar una de las hipótesis de estos modelos más básicos, en concreto la hipótesis de una interacción homogénea. ¿Cómo? Bueno, pues introduciendo una topología de interacción mediante, por ejemplo, pues modelos de redes aleatorias. Y hemos llegado a una conclusión muy importante, y es que, bueno, pues los fenómenos de epidemias reales pueden divergir significativamente de lo que nos predicen los modelos de epidemiológicos clásicos, cuando esta topología de interacción es muy heterogénea. Resulta que aparecen individuos con un número de contactos muy grande, que son hubs en esta red de interacción, y que desempeñan un papel de supercontagiadores, y hacen que, bueno, pues que la epidemia de cualquier patógeno, aunque tenga una tasa, un ratio de difusión muy pequeñito, bueno, pues se acelere de forma muy significativa. Y finalmente lo que he querido es, bueno, pues mostraros los modelos más sofisticados que se emplean actualmente en epidemiología. Son los modelos de metapoblación. Estos modelos donde al proceso de reacción, este proceso de contagio por el cual un individuo pasa por diferentes estados, un proceso que ya conocemos, pues hemos añadido un proceso de difusión, un proceso que trata de capturar los diferentes patrones de movilidad de los individuos y que influyen significativamente en la evolución de una enfermedad. Sin entrar en los detalles de este tipo de modelos, sí que espero haber conseguido explicar los conceptos fundamentales como para entender cómo se construyen y cómo funcionan.
Como dije al principio de este vídeo, es un tema realmente apasionante, realmente interesante y de completa actualidad. De hecho, estoy grabando este vídeo pues en pleno confinamiento, en el que estamos, bueno, pues inmersos todos los ciudadanos aquí en España. Estudiar las epidemias exige un trabajo pues riguroso y muy complejo, por ejemplo, para diseñar modelos que nos permitan entender cómo funcionan estas epidemias y en último caso que nos permitan salvar vidas, porque para combatir una epidemia no solo se necesita estudiar la dimensión puramente biológica, entender el patógeno, el bicho, cómo nos contagia, qué enfermedades nos produce, cómo se pueden diseñar fármacos que permitan tratar estas enfermedades o incluso cómo diseñar vacunas que nos hagan inmunes, ¿no?, a un patógeno, sino que también es importante comprender esa otra dimensión física de cómo se difunde este patógeno en una población y finalmente cómo podemos tratar de reducir el impacto de una epidemia. Bueno, espero que este vídeo, bueno, pues os haya sido útil, os haya sido interesante, que hayáis aprendido. Ha sido mi modesta contribución para dar valor a este tiempo de encierro aquí en casa. Me voy a quedar, si no os importa, con esta conclusión. Así que bueno, nos vemos.